Dice el Salmo 119, versículo 17, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Seguimos hablando de Babilonia, la tercera potencia en el orden bíblico y la primera potencia según la imagen del sueño de Nabucodonosor. Y esta es la segunda parte. Dijimos en el video anterior en que Nimrod fue el primer hombre que formó una gobernación y se rebeló contra Dios. Pero Jehová no permitiría que se volviera a desafiar su soberanía, porque anteriormente un ser espiritual llamado Satanás ya había desafiado la soberanía de Dios. Un querubín, el cual posteriormente le es conocido con el nombre de Satanás. Y por eso ya Dios ve el propósito de Nimrod y los que estaban con él en un reto a su soberanía. Y por eso interviene en la construcción de esta torre, la cual se estaba haciendo con ladrillo de barro cocido, utilizando la brea, el asfalto como cemento, por aquellos hombres comandados por Nimrod. Esa torre era un sigurá, la cual quiere decir pirámide escalonada. Tenía una forma piramidal escalonada. Babilonia surge a través de Babel en su primera etapa y posteriormente se le dio el nombre de Babilonia, la cual fue politeísta, por tener muchos dioses en cuanto en su adoración. Babilonia fue un imperio que tenía muchos dioses, eran idólatras y estaban en oposición a las normas de Dios. Babilonia es la madre de la apostasía, la madre de las falsas religiones y de la poligamia y otras prácticas que Dios condena por ser tan desviada de la presencia de Dios y tener tantos dioses y practicar tantas cosas que Dios abominaba, se le dio como analogía y como símbolo de la apostasía. Por eso el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aunque no tiene relación con la ciudad, pero sí lo que este imperio hizo en cuanto en la oposición hacia Dios en su manera politeísta, idólatra, y por estas prácticas se le dio como nombre a Babilonia, la grande de las rameras. Analicemos la religión babilónica, la cual era muy variada por tener muchos dioses. En la potencia pasada, en el caso de Asiria, vimos que tomó prestado dioses de Babilonia. Así como los asirios tenían un dios superior a los demás, Babilonia también tenía un dios llamado Marduk, el cual significa dios de la ciudad imperial. Su templo se llama Etzahila, quiere decir casa del fundamento de la tierra y del cielo. Marduk era el principal dios de los babilonios. También se le conoció con el nombre de Merodá, el cual se refiere a Marduk, otro nombre para este dios. Según los historiadores, los que estudian el significado de los nombres, los lexicógrafos, que se concentran en mirar el significado de cada palabra, según esas personas que estudian esas cosas, dicen en que Marduk es igual a Merodá, y en realidad se refiere a Nimrod, es decir, de que Marduk como Dios es una dedicación de Nimrod. Recordemos en que en los imperios deificaban como una deidad a sus reyes, así como para Egipto los faraones eran dioses, así como los romanos, los emperadores eran sus dioses. Como deificaron a Nimrod, tanto como Marduk y Merodá son la deificación de su fundador e hicieron de Nimrod un dios, una deidad, un ídolo. Veamos un ejemplo en Isaías capítulo 39, versículo 1. En aquel tiempo, Merodá, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Encontramos de que un rey babilonio llamado Baladán, en esta potencia que se mantuvo, pero que también es Merodá para darle importancia a su Dios. También encontramos otro rey de Babilonia que también utilizaba el seudónimo, es decir, oculta su nombre verdadero en el nombre de Merodá. Segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículo 27. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá,
en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel con tal de sobresalir en relación con su dios Marduk es Merodach. Muchos de los reyes de Babilonia utilizaban ese seudónimo. Babilonia tenía algo importante en relación en su panteón de dioses, donde ya vimos de que Marduk era el dios principal en relación en lo que tiene que ver con Nimrod. Pero habían muchos otros dioses, donde habían triadas o trinidades de dioses. Eso de la Trinidad procede desde ese tiempo, porque los babilonios utilizaban trinidades de dioses o triadas, es decir, dioses que formaban tres ídolos, como el concepto de la Trinidad hoy en día, el principal de las trinidades. Encontramos uno, al que está conformado por dos dioses y una diosa. Era Sin, el dios de la luna, Shamash, dios del sol, y Star, estos eran los gobernantes del zodiaco. Como hoy en día los parapsicólogos, que te hablan de tu signo zodiacal, eso viene de la idolatría. La Biblia condena eso en aquellos que están pendientes de qué les depara su signo zodiacal. Otra triada estaba compuesta por los demonios Labartú, Labazú y Acazú. Y esos tres formaban una trinidad. Babilonia era considerada como una tierra de imágenes esculpidas o talladas de ídolos que el Dios Jehová, el verdadero Dios, consideraba inmundos o de estiercolismo. Veamos lo que dice el profeta Jeremías capítulo 50 versículo 1. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Versículo 2. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubrirás de sí. Tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodach, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Versículo 38 dice, saquead sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Jehová considera a Babilonia una tierra muy idolátrica, porque a Babilonia se le conoce como la grande de las rameras de esa hegemonía, de ese imperio. A Babilonia se le conoce en la Biblia como la grande de las rameras, pero hay algo más en los que creen en el concepto del infierno, diciendo de que es una doctrina bíblica. Los babilonios también creían en la inmortalidad del alma, del cuando una persona muere en realidad no muere, sino que va a otro lugar, donde unos van a un lugar bueno y otros no, que irían a un lugar malo como los que creen en el infierno, en que irán a un lugar donde van a estar las almas de los difuntos. Eso creen los infiernistas, y creía Babilonia tenían un dios llamado Melgar, siendo el dios del mundo subterráneo o del inframundo del reino de los muertos, la tierra del no retorno. Ese dios Melgar tenía una esposa llamada Ereskingal, la soberana de ese reino subterráneo, y de allí viene el concepto de la inmortalidad del alma. Y no viene del cristianismo. El concepto del infierno viene por las costumbres idolátricas de Babilonia, y por eso la Biblia en el libro de Apocalipsis de una manera simbólica utiliza Babilonia para representar la gran ramera, que es la apostasía. Así, mis amados en el Señor, estamos hablando de la primera potencia según la imagen de Nabucodonosor y la tercera potencia en el orden bíblico en la sucesión de las potencias humanas. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.